Empresario le pide a una mendiga que se case con él y su respuesta lo deja sin palabras. Alejandro Valdés tenía la rodilla en el suelo mojado de la banqueta, sosteniendo una pequeña cajita de terciopelo azul marino, mientras las lluvias torrenciales de primavera azotaban el centro histórico. La mujer frente a él lo miraba con una mezcla de asombro e indignación, la ropa empapada pegada a su cuerpo delgado, el cabello castaño oscuro pegado al rostro por el agua que escurría sin parar. Había pasado semanas buscándola por las calles del centro de la ciudad, desde aquella mañana de martes, cuando la vio por primera vez durmiendo debajo del puente de Alvarado. Algo en aquellos ojos verdes, incluso empañados por la tristeza y el cansancio, lo había conmovido de una manera que no podía explicar. Alejandro siempre fue un hombre práctico, que resolvía problemas con dinero y contratos, pero ahí estaba él, mojado hasta los huesos, ofreciéndole matrimonio a una completa desconocida. ¿Enloqueciste?, susurró ella con las manos temblando más por los nervios que por el frío. Ni siquiera me conoces. Sé que puede parecer una locura, pero... Alejandro trató de encontrar las palabras correctas, sintiendo el agua escurrir por su cabello negro y gotear en el cuello de la camisa de vestir que ahora se le pegaba al pecho. Desde que te vi, no puedo dejar de pensar en ti. Puedo cuidarte, darte todo lo que necesitas. La mujer soltó una risa amarga que se mezcló con el ruido de la lluvia golpeando el asfalto. ¿Cuidarme?, repitió ella, y había algo en su voz que hizo que Alejandro sintiera un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la madrugada. «¿En serio no me reconoces, verdad?» Alejandro parpadeó un par de veces tratando de ver mejor el rostro de ella a través de las gotitas de agua que escurrían por sus lentes. Había algo familiar en esos rasgos, en la forma en que movía las cejas al hablar, pero no lograba identificar qué era. «¿Yo debería conocerla?» «Me llamo Beatriz Herrera». Su voz se volvió más firme, casi cortante. «Beatriz Herrera, Arquitectura y Urbanismo. Trabajé durante 12 años en la empresa que compraste y cerraste en una semana, despidiendo a 300 personas sin ninguna explicación». El mundo de Alejandro pareció detenerse por un momento. La lluvia seguía cayendo, pero ya no sentía el frío mojándole la espalda. Los recuerdos regresaron como una avalancha. La adquisición de la empresa de arquitectura hace 3 años, los problemas financieros que descubrió después de la compra, la difícil decisión de cerrar todo. «¿Tú estabas ahí?», preguntó con la voz ronca. No solo estaba ahí, era la coordinadora del departamento de proyectos residenciales. Tenía un equipo de 15 personas trabajando conmigo. Beatriz se levantó del suelo donde estaba sentada recargada en la pared de concreto, con las piernas entumecidas de tanto tiempo en la misma posición. «¿Quieres saber dónde están ahora, Ann? ¿Quieres saber cuántas lograron encontrar otro empleo después de que destruiste nuestra empresa de la noche a la mañana?» Alejandro sintió que el estómago se le revolvía. Recordaba vagamente ese departamento, los informes que mostraban pérdidas enormes, pero nunca se había detenido a pensar en las personas concretas que trabajaban ahí. Para él, habían sido solo números en hojas de cálculo, costos que necesitaban recortarse. «Yo no sabía», balbuceó guardando la cajita del anillo en el bolsillo del saco empapado. «Claro que no sabías». Beatriz se limpió el rostro con el dorso de la mano, esparciendo aún más el agua de la lluvia. «Los hombres como tú nunca saben. Compran, cierran, despiden, y nunca voltean hacia atrás para ver el daño que dejaron. Beatriz, ¿Quieres saber qué pasó conmigo después de que cerraras la empresa?», lo interrumpió, dando un paso más cerca de él. «¿Quieres saber cómo una arquitecta egresada de la UNAM, con especialización en sustentabilidad urbana, terminó durmiendo en la calle?» Alejandro no pudo responder. La lluvia estaba disminuyendo, pero el ruido de los autos pasando por el Paseo de la Reforma a lo lejos creaba un zumbido constante que le dolía la cabeza. «Cuando cerraste la empresa, yo estaba terminando de pagar el departamento que había comprado para mí y para mi hija». Beatriz continuó, la voz controlada pero cargada de un dolor antiguo. «Llevaba 2 meses tratando de conseguir otro empleo, viviendo de mis ahorros.
cuando mi exmarido decidió que era el momento perfecto para volver y cobrarme una deuda que yo ni siquiera sabía que existía. ¿Qué tipo de deuda? Él había sacado préstamos usando mi nombre como aval sin que yo lo supiera. Cuando los bancos vinieron a cobrar, descubrí que debía casi 4 millones de pesos. Soltó otra risa amarga. ¿Sabes cuánto gana una arquitecta desempleada para pagar 4 millones de pesos? Alejandro sentía como si alguien le estuviera apretando la garganta por dentro. Él sabía exactamente el peso de 4 millones de pesos de deuda. Sabía cómo eso podía destruir la vida de una persona común. El departamento se fue al banco, los muebles fueron rematados y mi hija tuvo que irse a vivir con mi hermana en Guadalajara. Beatriz se secó el rostro nuevamente, pero esta vez Alejandro notó que no eran solo gotas de lluvia. Vine a Ciudad de México para intentar recomenzar, pero ¿quién quiere contratar a una arquitecta de 40 años que lo perdió todo y no tiene dónde vivir? Tu hija... ¿Cuántos años tiene? 17. Está terminando la prepa en Guadalajara. Ella cree que estoy aquí trabajando en un proyecto grande, que voy a buscarla cuando logre establecerme. La voz de Beatriz se quebró un poco. Ella no tiene idea de que su madre pide comida en la puerta de los restaurantes y duerme debajo de los puentes. Alejandro sintió un dolor en el pecho que era diferente a cualquier cosa que hubiera sentido antes. Era como si alguien estuviera retorciendo su corazón con las manos desnudas. Beatriz, yo no tenía idea de que... ¿De qué? ¿Que tus decisiones afectaban a personas reales? Lo interrumpió nuevamente. Que detrás de cada número en tus hojas de cálculo existía alguien con familia, sueños, cuentas que pagar. Se quedaron mirándose por unos segundos. La lluvia había parado por completo, pero ambos seguían empapados y temblando. Alejandro se dio cuenta de que nunca había reparado realmente en el rostro de Beatriz cuando la veía durmiendo en las calles. Ahora, mirándola directamente, podía ver la inteligencia detrás de esos ojos cansados, la dignidad que ella mantenía incluso en la situación más difícil. ¿Por qué viniste a buscarme?, preguntó Beatriz, rompiendo el silencio. De todas las personas que pudiste haber elegido para tu crisis de mediana edad, ¿por qué precisamente a mí? No sé explicarlo. Alejandro pasó la mano por sus cabellos mojados, sintiéndose más vulnerable que nunca. Hay algo en ti que me conmueve de una manera que no entiendo. Eso se llama culpa, Alejandro. Beatriz cruzó los brazos sobre el pecho, tratando de protegerse del viento frío que comenzaba a soplar. Tu conciencia está tratando de decirte algo. Quizás. Él asintió sorprendiéndose a sí mismo con su honestidad. Pero no es solo eso, hay algo más. No importa lo que sea. Beatriz negó con la cabeza con firmeza. Yo nunca me casaría contigo, ni aunque fueras el último hombre en la tierra. Destruiste mi vida. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando, ahora continuando. Alejandro se quedó parado en la banqueta por un largo rato, después de que Beatriz desapareció en la oscuridad de las calles del centro histórico. El frío de la madrugada atravesaba su ropa mojada, pero apenas lo sentía. Las palabras de ella resonaban en su mente como una sirena que no dejaba de sonar. Destruiste mi vida. Él nunca había pensado en los empleados como personas reales cuando tomaba decisiones empresariales. Para él, siempre habían sido recursos humanos, números en reportes, costos que debían recortarse cuando fuera necesario. Pero ahora, por primera vez, lograba ponerle un rostro y una historia detrás de esos números. Al día siguiente, Alejandro no consiguió concentrarse en ninguna reunión. Sentado en la sala de juntas de su oficina en Polanco, miraba por la ventana panorámica mientras sus socios discutían la adquisición de una nueva empresa de construcción civil. Las voces a su alrededor sonaban distantes, como si estuvieran hablando desde dentro de un acuario. Alejandro, la voz de su socia Regina Morales lo trajo de vuelta a la realidad. ¿Vas a firmar los documentos o no? Él miró los papeles frente a él. Era lo mismo de siempre. Comprar una empresa en dificultades, despedir empleados innecesarios,
reestructurar, revender con ganancia. Era lo que mejor hacía, lo que lo había hecho millonario a los 35 años. ¿Cuántos empleados trabajan ahí?, preguntó. Regina consultó sus papeles. 120. Vamos a mantener unos 40, máximo 50. El resto es grasa que hay que cortar. 70 personas siendo despedidas, repitió Alejandro, sintiendo nuevamente esa sensación extraña en el pecho. Es lo que siempre hacemos, Alejandro. Así es como funciona el negocio. Regina lo miró con preocupación. ¿Estás bien? Andas raro desde ayer. Estoy bien, mintió, devolviéndole los documentos. Voy a revisar esto en casa. Pueden tomar las decisiones menores sin mí hoy. Saliendo de la oficina, Alejandro manejó directo al centro histórico. No sabía exactamente qué estaba buscando, pero sentía que necesitaba encontrar a Beatriz nuevamente. Había algo inconcluso entre ellos, algo que necesitaba resolverse. Pasó 3 horas manejando por las calles del centro histórico, deteniéndose en todos los lugares donde había visto personas en situación de calle. Preguntó a guardias municipales, personal de limpieza, vendedores ambulantes. Nadie había visto a Beatriz. Cuando finalmente se rindió y volvió a casa, Alejandro se sentó en el sofá de cuero italiano de su penthouse en Lomas de Chapultepec y miró a su alrededor. Todo era impecable, caro, perfecto. Pero por primera vez, ese ambiente lo dejaba intranquilo en lugar de orgulloso. Tomó el teléfono y llamó a su secretaria, Guadalupe. Guadalupe, necesito que contrates a un investigador privado discreto. Quiero encontrar a una persona. Claro, señor Valdés. ¿Puedo saber de qué se trata? Es personal, muy personal. Al día siguiente, Alejandro estaba de vuelta en el centro histórico. Esta vez, en lugar de manejar, decidió caminar por las calles, observando de verdad a las personas que veía. Por primera vez en su vida, prestó atención a los rostros, a las historias que cada expresión contaba. Se detuvo en una panadería en calle Madero y compró café y pan para un grupo de personas que estaba sentado en las escalinatas de un edificio comercial. Al principio lo recibieron con desconfianza, pero después de unos minutos se relajaron y comenzaron a conversar. ¿Conoces a una mujer llamada Beatriz?, preguntó Alejandro a un hombre mayor que parecía ser un líder informal del grupo. Cabello castaño, ojos verdes, unos 40 años. ¿Beatriz? El hombre pensó por un momento. Ah, sí, la muchacha que habla bonito, que parece que estudió. No se queda mucho por aquí. Es más independiente, ¿sabes? No le gusta mezclarse mucho. ¿Sabes dónde suele estar? A veces la veo en la biblioteca Vasconcelos. Va para bañarse y usar el internet. El hombre tomó un sorbo del café caliente. ¿Por qué quieres saber? Es pariente suya. Es complicado, respondió Alejandro, evitando entrar en detalles. La biblioteca Vasconcelos quedaba a pocas cuadras de ahí. Alejandro caminó despacio, ensayando mentalmente lo que diría cuando la encontrara. Pero cuando llegó, Beatriz no estaba en ningún lugar. Volvió los 3 días siguientes. El jueves, por fin la encontró sentada en una mesa al fondo de la biblioteca, tecleando en una computadora pública. Llevaba la misma ropa de la noche de la lluvia, pero estaba limpia y había logrado peinarse. Alejandro la observó desde lejos unos minutos antes de acercarse. Beatriz estaba concentrada en la pantalla, tecleando rápidamente, y él pudo ver que trabajaba en un proyecto de arquitectura. Aún allí, sin recursos, sin oficina, sin nada, seguía siendo arquitecta. Beatriz, ella se volvió y por un momento, Alejandro vio miedo en sus ojos. Después el miedo fue sustituido por irritación. ¿Qué haces aquí? Quería hablar contigo. Acercó una silla y se sentó a su lado. Sobre lo que pasó con tu empresa. No hay nada de qué hablar. Beatriz guardó el archivo en el que trabajaba y cerró el programa. Tú hiciste lo que hiciste. Yo sufrí las consecuencias. Fin de la historia. No, no es el fin de la historia. Alejandro se inclinó hacia ella, bajando la voz para no molestar a los demás usuarios de la biblioteca. Investigué sobre tu empresa después de que me contaras. Leí todos los informes, todas las actas de las reuniones.
Beatriz lo miró con escepticismo, pero no se levantó para irse. ¿Y qué descubriste que no supieras antes? Que la empresa no estaba en quiebra cuando la compré. Alejandro sintió el peso de sus propias palabras al decirlas. Los problemas financieros los causó el director administrativo, que estaba desviando dinero desde hacía 2 años. Si yo hubiera investigado mejor antes de cerrar todo... Si hubieras investigado, habrías descubierto que teníamos proyectos aprobados para los próximos 5 años. Beatriz terminó la frase por él, que éramos una empresa rentable a la que estaban saqueando desde adentro. Cerré una empresa sana y despedí a 300 personas por ser demasiado perezoso para hacer bien mi tarea. Alejandro bajó la cabeza, sintiéndose más pequeño que nunca. Beatriz, lo siento mucho. Lo siento más de lo que podría expresar con palabras. Ella guardó silencio durante un largo rato, mirando sus propias manos. Cuando por fin habló, su voz era más suave. Que lo sientas mucho no me devuelve los 3 años que perdí. No me devuelve la confianza de mi hija. No borra las noches que pasé despierta preguntándome en qué había fallado. Lo sé, Alejandro asintió. Sé que no puedo deshacer lo que hice, pero tal vez pueda ayudarte a reconstruir. ¿Cómo? Beatriz lo miró directamente a los ojos. ¿Vas a darme un trabajo por lástima? ¿Vas a tratarme como tu obra de caridad personal para limpiar tu conciencia? No, quiero darte lo que te corresponde por derecho. Alejandro respiró hondo antes de continuar. Quiero que seas mi socia en un nuevo proyecto. Beatriz soltó una risa incrédula. ¿Socia? ¿Tú y yo? Estoy comprando un terreno en la zona sur para construir un complejo residencial. Es un proyecto grande, de 500 millones de pesos. Alejandro sacó unos papeles de la carpeta que cargaba. Necesito un arquitecto responsable, alguien que entienda de sustentabilidad urbana y proyectos residenciales. ¿Y quieres que yo sea esa persona? Serías socia minoritaria. El 10% del proyecto sería tuyo. Deslizó los papeles sobre la mesa. Eso te daría unos 50 millones de pesos cuando se concluya. Beatriz miró los documentos pero no los tocó. ¿Por qué debería confiar en ti? La última vez que dijiste que ibas a ayudarme, terminaste ofreciéndome matrimonio como si yo fuera una pobrecita que necesitaba que la salvaran. Porque esta vez no estoy tratando de salvarte a ti. Alejandro respondió con sinceridad. Estoy tratando de salvarme a mí mismo. Se miraron por un momento. Alejandro podía ver que Beatriz libraba una batalla interna, sopesando los pros y los contras de la propuesta. Necesito tiempo para pensarlo, dijo finalmente. Claro. Alejandro se levantó. Mi tarjeta está ahí entre los papeles. Llámame cuando decidas. Estaba a punto de salir de la biblioteca cuando escuchó su voz detrás de él. ¿Alejandro? Se dio la vuelta. Si acepto, será estrictamente profesional. Ninguna propuesta de matrimonio, ningún involucramiento personal, ningún intento de salvarme. Solo trabajo. Solo trabajo. Él asintió. Y quiero el 50%. Si voy a arriesgar mi reputación trabajando contigo, quiero que sea una sociedad real, no una caridad disfrazada. Alejandro sintió una sonrisa formándose en la comisura de su boca. Ahí estaba la mujer fuerte e inteligente que él había vislumbrado bajo el sufrimiento. La arquitecta que sabía exactamente cuánto valía su trabajo. 50%. Aceptó sin dudar. 3 días después, Beatriz llamó al despacho de Alejandro. Guadalupe transfirió la llamada inmediatamente, como él había indicado. Aceptó, dijo sin preámbulos, pero tengo algunas condiciones. Te escucho. Primero, quiero un contrato formal, firmado por abogados, que deje claro que soy socia, no empleada. Segundo, quiero autonomía total sobre las decisiones de proyecto. Tercero, si intentas tratarme como caridad en cualquier momento, me salgo y me quedo con todo lo que se haya desarrollado hasta entonces. Acepto todas las condiciones, respondió Alejandro de inmediato. ¿Cuándo puedes empezar? Ahora, pero voy a necesitar un lugar para trabajar y equipo básico. Puedes usar la oficina.
Hay un cuarto vacío en el piso de arriba que puede ser todo tuyo. No. Beatriz fue firme. Quiero una oficina separada. 2 socios independientes, 2 espacios independientes. Alejandro se dio cuenta de que ella estaba estableciendo límites claros desde el principio. Era inteligente de su parte y él lo respetaba. Puedo rentar un espacio en el mismo edificio, un piso debajo del mío. Sería conveniente para reuniones, pero mantendría nuestra independencia. Perfecto. Acordaron verse al día siguiente para firmar los contratos y visitar el terreno. Cuando Alejandro colgó el teléfono, sintió una mezcla de ansiedad y esperanza que no sentía desde hacía mucho tiempo. Esa noche no pudo dormir. Se quedó despierto mirando el techo de su recámara, pensando en cómo su vida había cambiado drásticamente en una semana. Hace una semana era un empresario exitoso que tomaba decisiones frías basadas únicamente en las ganancias. Ahora estaba a punto de comenzar una sociedad con una mujer a la que había perjudicado profundamente, una mujer que lo desafiaba de maneras que nunca había experimentado. La mañana siguiente amaneció soleada cuando Alejandro llegó a la oficina temporal que había rentado para Beatriz. Era un espacio pequeño, pero bien iluminado, con vista al Paseo de la Reforma. Había mandado instalar una mesa de dibujo profesional, una computadora con programas de arquitectura y muebles básicos. Beatriz llegó puntualmente a las 9. Llevaba un pantalón de vestir negro y una blusa blanca que, aunque no eran de marca cara, estaban impecablemente limpias y bien planchadas. Alejandro notó que ella había hecho un esfuerzo por presentarse de manera profesional. «¿Cómo conseguiste la ropa?», preguntó curioso. «Hablé con la hermana de una amiga que trabaja en una tienda de ropa usada. Me prestó algunas prendas hasta que pueda comprar las mías». Beatriz miró alrededor de la oficina. «Esto debe haber costado una fortuna. Es solo hasta que termine el proyecto. Después puedes montar tu propio despacho como quieras». Pasaron la mañana revisando los contratos con el abogado de Alejandro. Beatriz leyó cada línea cuidadosamente, hizo varias preguntas técnicas y sugirió algunas modificaciones que protegían mejor sus derechos. Alejandro quedó impresionado por el conocimiento jurídico que ella demostraba. «¿También estudiaste derecho?», preguntó durante una pausa. «No, pero cuando vas camino a la quiebra, aprendes rápido sobre contratos y leyes». Beatriz respondió sin amargura en la voz. «Tuve que defenderme sola contra bancos y abogados durante 2 años. Después de que firmaron todos los documentos, tomaron el coche de Alejandro para visitar el terreno. Estaba en una zona exclusiva de la zona sur, cerca del bosque de Chapultepec. Era un espacio grande, con varios árboles antiguos que tendrían que ser preservados. Beatriz caminó por el terreno durante casi 1 hora, tomando fotos, haciendo mediciones con una cinta métrica que había traído, anotando observaciones en un cuaderno. Alejandro la seguía de lejos observando cómo trabajaba. Había una concentración total en sus movimientos, una pasión por lo que hacía que se transparentaba en cada gesto. «¿Qué estás pensando?», preguntó él cuando finalmente se detuvo a descansar bajo un árbol centenario. «Estoy pensando que sería un crimen construir un edificio común aquí». Beatriz señaló los árboles alrededor. «Este lugar tiene potencial para ser algo realmente especial, algo que funcione en armonía con la naturaleza que ya existe». «¿Qué tipo de cosa?». «Vivienda colectiva sustentable. Departamentos que comparten espacios comunes, jardines en la azotea, sistema de captación de agua de lluvia, energía solar». Sus ojos brillaron mientras hablaba. «Podemos crear un modelo de vivienda urbana que otras ciudades querrán copiar». Alejandro se sentó en el suelo a su lado, sin importarle ensuciar el pantalón del traje. «Eso va a costar más caro de construir. Pero va a valer mucho más cuando esté terminado». Beatriz abrió el cuaderno y comenzó a hacer un boceto rápido. «Las personas con conciencia ambiental pagan un precio premium por este tipo de proyecto, y a largo plazo los costos de mantenimiento son mucho menores». Mientras ella dibujaba, Alejandro observó sus manos. Eran manos que habían pasado por dificultades, con algunos rasguños y callos, pero que se movían con una elegancia natural sobre el papel. Había algo hipnotizante en la forma en que trabajaba, como si cada línea del dibujo tuviera un propósito específico.
¿Siempre supiste que querías ser arquitecta?, preguntó él. Beatriz dejó de dibujar por un momento. Desde los 10 años. Crecí en una casa pequeña en Guadalajara y siempre me imaginaba cómo podría modificarla para que funcionara mejor. Mi padre era albañil, así que veía de cerca cómo funcionaban las construcciones. Volvió al dibujo. ¿Y tú? ¿Siempre quisiste ser empresario? En realidad estudié ingeniería civil, confesó Alejandro. La idea original era construir cosas, crear proyectos que duraran generaciones, pero terminé descubriendo que era más fácil ganar dinero comprando y vendiendo que construyendo de verdad. ¿Qué pasó con tu lado ingeniero? Creo que se fue muriendo poco a poco, con cada negocio que hacía solo por la ganancia. Alejandro tomó una hoja seca del suelo y se quedó girándola entre los dedos. Hasta la semana pasada había olvidado por completo que algún día quise construir cosas hermosas. Trabajaron juntos el resto de la tarde, Beatriz explicando sus ideas mientras hacía bocetos cada vez más detallados. Alejandro contribuía con su conocimiento de costos y viabilidad económica, y descubrió que disfrutaba más esa conversación que cualquier reunión de negocios que hubiera tenido en los últimos años. Cuando el sol comenzó a ponerse, estaban sentados en el pasto con el cuaderno de Beatriz abierto entre ellos, lleno de dibujos y cálculos. ¿Cuánto tiempo necesitas para hacer el proyecto completo?, preguntó Alejandro. 6 meses, si trabajo bien. Tal vez menos si consigo un equipo pequeño que me ayude con los detalles. Puedes contratar a quien necesites. Beatriz lo miró con una expresión seria. Alejandro, necesito que entiendas una cosa. Cuando acepto este proyecto, no estoy perdonando lo que me hiciste en el pasado. Lo entiendo. No lo estoy haciendo porque me ofreciste matrimonio bajo la lluvia, ni porque sienta algo por ti. Estoy haciendo esto porque es una oportunidad profesional que merezco. Lo entiendo perfectamente. Alejandro la miró a los ojos. Y quiero que sepas que respeto eso. Te respeto. Se quedaron mirándose por un momento, y Alejandro sintió que algo había cambiado entre ellos. No era perdón, no era romance, pero era un tipo de respeto mutuo que no existía antes. Beatriz cerró el cuaderno y se levantó. Voy a empezar a trabajar en los dibujos preliminares mañana. ¿Quieres darle seguimiento al progreso semanalmente o, como prefieras, es tu proyecto ahora? Nuestro proyecto, lo corrigió ella. Socios, ¿recuerdas? Alejandro sonrió. Nuestro proyecto. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso nos ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. Las primeras semanas de la sociedad entre Alejandro y Beatriz estuvieron marcadas por una formalidad casi fría. Se reunían 2 veces por semana para revisar el avance del proyecto, siempre en la oficina de ella. Siempre con una agenda clara y horarios definidos. Beatriz llegaba siempre puntual, presentaba su trabajo de forma profesional y técnica, respondía a las preguntas de Alejandro y se despedía educadamente. Pero debajo de esa superficie profesional, Alejandro percibía que ella estaba luchando con algo más profundo. Había momentos en que la sorprendía mirando por la ventana con una expresión distante, como si estuviera en otro lugar por completo. Y a veces, cuando hablaba sobre algunos aspectos del proyecto, su voz se volvía tensa de una manera que no tenía relación con el trabajo en sí. Fue durante la 3ª semana que descubrió lo que estaba pasando. Era un jueves por la tarde cuando el teléfono en la oficina de Beatriz sonó. Ella le estaba explicando a Alejandro los detalles del sistema de captación de agua de lluvia cuando contestó la llamada. «¿Bueno?» Su voz cambió al instante. «Hola, mi amor». Alejandro se dio cuenta de que era su hija. Discretamente, fingió revisar algunos papeles mientras escuchaba la conversación. «No, querida, el proyecto va bien, pero todavía va a tardar algunos meses», dijo Beatriz, y Alejandro escuchó la tensión en su voz. «Sí, me estoy alimentando bien. Claro que sí. ¿Cómo va la escuela?» La conversación continuó por algunos minutos. Beatriz hacía preguntas sobre las clases, sobre los amigos, sobre los planes para la universidad. Su voz era cariñosa,
pero Alejandro podía percibir el esfuerzo que hacía para sonar normal, animada, exitosa. Cuando colgó el teléfono, Beatriz se quedó en silencio por un momento mirando la pantalla oscura del celular. ¿Tu hija?, preguntó Alejandro amablemente. Camila, 17 años. Beatriz guardó el teléfono. Está terminando la preparatoria y quiere estudiar medicina. Es una muchacha brillante. ¿Ella no sabe sobre tu situación actual? No. Beatriz negó con la cabeza firmemente. Y no puede saberlo. Ella piensa que estoy aquí en Ciudad de México, trabajando en un proyecto importante, ganando bien, estableciéndome para cuando ella venga a la universidad. Pero ahora no es exactamente una mentira, señaló Alejandro. Estás trabajando en un proyecto importante. Por ahora, suspiró Beatriz. Este proyecto va a terminar, ¿y después qué? ¿Regreso a la calle mientras espero que aparezca otro trabajo? Alejandro nunca había pensado en eso. Para él, este proyecto era el primero de muchos que podrían hacer juntos. Pero para Beatriz era una oportunidad temporal, sin garantías futuras. ¿Por qué no la trajiste aquí?, preguntó. Puedes rentar un departamento ahora, con el anticipo que recibiste. ¿Con qué dinero? El anticipo apenas me alcanza para comprar ropa adecuada y materiales de trabajo. Beatriz se volvió hacia la ventana. Y aunque alcanzara, ¿cómo le explico a una muchacha de 17 años que su madre pasó 3 años viviendo en la calle? Vas a tener que contarle algún día. ¿Ah, sí?, lo encaró Beatriz. ¿Cómo le dices a una hija que te admiraba, que sentía orgullo de tu profesión, que llegaste tan bajo que dormías debajo de los puentes? El dolor en su voz era tan intenso que Alejandro sintió ganas de abrazarla, pero sabía que cualquier gesto en ese sentido sería malinterpretado. Camila te ama, dijo simplemente. Eso no va a cambiar porque hayas pasado por dificultades. ¿Tienes hijos, Alejandro? No. Entonces no lo entiendes. Beatriz volvió a su mesa de dibujo. Cuando eres madre, tu trabajo no es solo cuidar de tu hijo. También es ser alguien a quien él pueda admirar, alguien que sirva de ejemplo. ¿Cómo voy a ser ejemplo de algo si ni siquiera pude cuidar de mí misma? Alejandro se quedó en silencio. Realmente no lo entendía por completo, pero podía ver el peso que eso representaba para ella. Quizás, comenzó con vacilación, quizás puedas hablar con ella gradualmente. No tienes que contarle todo de una vez. Quizás. Beatriz estuvo de acuerdo, pero su voz no sonaba convencida. Volvieron al trabajo, pero la atmósfera había cambiado. Por primera vez desde que comenzaron la sociedad, Alejandro vio a Beatriz como algo más que una arquitecta competente o una víctima de sus decisiones pasadas. La vio como una madre que estaba luchando por proteger la relación con su hija, una mujer que cargaba un peso emocional mucho mayor que cualquier dificultad financiera. Esa noche, Alejandro fue a casa pensando en la conversación. Vivía solo en su penthouse. Nunca había sentido la necesidad de formar una familia. Siempre estuvo demasiado enfocado en el trabajo como para tener relaciones serias. Por primera vez se preguntó si no había perdido algo importante al priorizar solo su carrera. Al día siguiente, llegó a la oficina de Beatriz con una propuesta diferente. ¿Y si expandimos nuestro proyecto?, dijo sin preámbulos. ¿Cómo así? Este complejo residencial que estamos diseñando. ¿Y si en lugar de vender las unidades, creáramos un programa de vivienda cooperativa? Beatriz dejó de dibujar y lo miró con curiosidad. Cooperativa de vivienda. Familias de ingresos medios que no pueden financiar un departamento por sí solas, pero que juntas pueden comprar y mantener un espacio. Alejandro se sentó en la silla frente al escritorio de ella. Creamos un modelo que otras constructoras puedan replicar en otras ciudades. Eso sería revolucionario. Los ojos de Beatriz comenzaron a brillar, pero también sería mucho más complejo desde el punto de vista legal y financiero. Complejo, pero no imposible. Alejandro abrió una carpeta que había traído. Investigué sobre cooperativas de vivienda en otros países. Funciona muy bien cuando está bien planeado. Beatriz tomó los papeles y comenzó a leer.
Mientras avanzaba en la lectura, su expresión cambiaba de curiosidad a interés genuino. Si logramos que esto funcione, no sería solo un proyecto, dijo finalmente. Sería una empresa nueva, una nueva forma de hacer negocios. Exactamente, una empresa que tendría trabajo garantizado por años, construyendo proyectos similares en varias ciudades de México. Y Camila podría venir a estudiar aquí a Ciudad de México sin que yo tuviera que preocuparme por si voy a tener trabajo el próximo semestre, dijo Beatriz, casi susurrando, como si no quisiera que la esperanza sonara demasiado alto. Podría, si quieres. Pasaron el resto de la semana desarrollando la idea. Beatriz investigó aspectos técnicos de proyectos cooperativos, mientras Alejandro estudiaba la viabilidad económica y legal. Trabajaron largas horas, a veces hasta tarde en la noche, y gradualmente la formalidad entre ellos comenzó a dar paso a una asociación más natural. Fue durante una de esas noches de trabajo que ocurrió el primer momento de verdadera cercanía entre ellos. Eran casi las 10 de la noche de un viernes. Llevaban 3 horas revisando hojas de cálculo de costos cuando Beatriz cerró la laptop con un suspiro de cansancio. «Me están ardiendo los ojos», se quejó, frotándose las sienes. «¿Quieres parar por hoy?», ofreció Alejandro. «No, está casi listo. Solo necesito una pausa». Se levantó y fue al pequeño refrigerador que había en la esquina de la oficina. «¿Quieres un refresco?». «Por favor». Mientras Beatriz sacaba las bebidas, Alejandro observó cómo se movía. Había una gracia natural en sus gestos, incluso cuando estaba cansada. Había cambiado la ropa formal por jeans y una camiseta sencilla durante la tarde, y el look más casual la hacía parecer más joven, menos en guardia. «¿Puedo hacerte una pregunta personal?», dijo cuando ella volvió con los refrescos. Beatriz lo miró con cautela, pero accedió. «¿Qué sentiste cuando me viste aquella noche, bajo la lluvia?». Ella se quedó en silencio por un largo momento, haciendo girar la lata de refresco entre sus manos. «Coraje», dijo finalmente. «Mucho coraje. Pero también confusión. Confusión. Apareciste de la nada, ofreciéndome matrimonio como si eso resolviera todos mis problemas. Era como si no entendieras nada de mí, de mi situación, de lo que realmente necesitaba». Tomó un sorbo del refresco, pero al mismo tiempo había algo en tu rostro, una sinceridad que no esperaba. «Realmente estaba siendo sincero», admitió Alejandro. «Loco, impulsivo, completamente inapropiado, pero sincero». «¿Por qué hiciste aquello?». Beatriz lo encaró directamente. «De verdad, ¿por qué un empresario exitoso decide arrodillarse en la calle para pedirle matrimonio a una desconocida?». Alejandro tardó en responder. Se había hecho esa pregunta a sí mismo muchas veces en las últimas semanas, porque por primera vez en mi vida vi a alguien que me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre mí mismo, dijo lentamente. Pasé años creyendo que el éxito financiero era lo único que importaba. Y de repente vi a una mujer que había perdido todo lo material que tenía, pero que aún mantenía una dignidad que yo nunca tuve. ¿Dignidad? Nunca me pediste nada, incluso cuando estabas durmiendo en la calle. Rechazaste mi propuesta de matrimonio sin dudar, incluso sabiendo que podía resolver todos tus problemas financieros. Alejandro se inclinó hacia adelante. Nunca había conocido a alguien que pusiera los principios por encima de la conveniencia. Beatriz se quedó en silencio, procesando sus palabras. ¿Y ahora?, preguntó ella. ¿Qué sientes ahora? Respeto, respondió Alejandro sin dudar. Respeto y admiración. Eres una de las personas más fuertes que he conocido. No me siento fuerte, confesó Beatriz. La mayoría de los días me siento como una farsante. Una mujer de 40 años fingiendo que sabe lo que hace, tratando de esconderle a todos que su vida se desmoronó por completo. Pero estás reconstruyendo, señaló Alejandro. Ladrillo por ladrillo, estás creando una vida nueva. Con tu ayuda. Con mi dinero, corrigió él. Pero la fuerza, el talento, la visión, eso es todo tuyo. Se miraron por un momento, y Alejandro sintió que algo estaba cambiando entre ellos. No era atracción romántica,
al menos no principalmente eso. Era algo más profundo, un reconocimiento mutuo de quiénes eran realmente debajo de las máscaras que usaban ante el mundo. Beatriz, ¿puedo decir algo que quizás sea inapropiado? Puedes. No ofrecí aquel matrimonio por lástima, dijo Alejandro con cuidado. Lo ofrecí porque, incluso sin conocerte, podía ver que eras una persona extraordinaria. Estaba en lo cierto sobre eso, pero completamente equivocado sobre cómo abordar la situación. ¿Por qué me dices esto ahora? Porque quiero que sepas que cuando te veo ahora, cuando trabajo contigo, no veo a una ex habitante de la calle a la que estoy ayudando. Veo a una socia de negocios competente y a una persona a la que admiro genuinamente. Beatriz se quedó en silencio durante tanto tiempo que Alejandro comenzó a preocuparse de haber dicho algo mal. Cuando finalmente habló, su voz estaba más suave de lo que él le había escuchado antes. «Gracias», dijo simplemente. Necesitaba escuchar eso. ¿Por qué? Porque a veces todavía me pregunto si estás haciendo todo esto por culpa, o por lástima, o para sentirte mejor contigo mismo. Beatriz lo miró directamente. Es importante para mí saber que me ves como una igual. Más que igual, dijo Alejandro con sinceridad. Tienes un valor que yo nunca tuve. Terminaron el trabajo esa noche en un ambiente muy diferente al que habían comenzado. Cuando Alejandro se estaba yendo, Beatriz lo llamó. «Alejandro». «Sí, gracias por no rendirte conmigo cuando te dije que no a tu propuesta de matrimonio. Gracias por darme la oportunidad de conocer quién eres realmente». El sábado siguiente, Alejandro estaba en casa revisando los contratos para la cooperativa de vivienda cuando su teléfono sonó. Era Beatriz y parecía alterada. «¿Puedes venir a la oficina?», preguntó sin preámbulos. «Necesito hablar contigo sobre algo». «Claro. ¿Está todo bien?». «No sé. Tal vez no». Alejandro llegó a la oficina en 15 minutos. Beatriz caminaba de un lado a otro, sosteniendo su celular. «¿Qué pasó?», Camila llamó. Beatriz se detuvo. Consiguió una beca completa para estudiar medicina en la UNAM. «Pero eso es maravilloso», sonrió Alejandro. «Felicidades». «Sí, es maravilloso». Beatriz no parecía nada contenta. Quiere venir a Ciudad de México la próxima semana para buscar un lugar para vivir y familiarizarse con la ciudad antes de que empiecen las clases. Alejandro entendió de inmediato el problema. «Y no puedes recibirla porque técnicamente no tienes dónde vivir». «Exacto». Beatriz se sentó pesadamente en la silla. «He estado durmiendo en una pensión barata en el centro histórico, cuando tengo dinero. Cuando no tengo, duermo aquí mismo en la oficina». «Beatriz, ¿por qué no me lo contaste?». «Porque no es tu problema», estalló. «Somos socios, no una obra de caridad». «Podemos resolver esto», dijo Alejandro con calma. «Puedes rentar un departamento ahora, con el dinero del proyecto». «¿Con qué dinero?». «Recibo mi parte cuando el proyecto sea aprobado y empiece a venderse. Eso puede tardar meses». Beatriz se levantó de nuevo. «Y aunque rentara algo hoy, ¿cómo le explico a Camila dónde vivía antes? Va a querer conocer mi departamento, va a querer saber sobre mi vida aquí». Alejandro pensó por unos momentos. «¿Y si hubieras estado viviendo temporalmente en casa de una amiga?». «¿Qué amiga? No tengo amigos en Ciudad de México». «Ahora sí tienes». Alejandro la miró seriamente. «Puedes decir que estabas viviendo en mi casa mientras buscabas un lugar adecuado para ella». Beatriz lo miró como si se hubiera vuelto loco. «¿Estás sugiriendo que me vaya a vivir contigo?». «Temporalmente, hasta que logres establecerte definitivamente», dijo Alejandro rápidamente antes de que ella pudiera rechazarlo. «Mi casa tiene 4 recámaras. Tú y Camila pueden quedarse en habitaciones separadas, tener total privacidad. Yo viajo mucho, así que la mayor parte del tiempo tendrían la casa solo para ustedes. Esto es una locura». «¿Por qué?». «Somos socios, amigos. No es tan extraño que una persona ayude a otra temporalmente». «¿Y Camila? ¿Cómo le explico mi situación?».
No necesitas explicar nada más que lo que es verdad. Alejandro se acercó a ella. Viniste a Ciudad de México para trabajar en un proyecto importante. Conociste a un socio que se convirtió en amigo y que te ofreció una casa temporalmente mientras te establecías. Ahora están buscando un departamento definitivo para cuando ella empiece la universidad. Beatriz lo miró fijamente, claramente tratando de encontrarle fallas a la historia. ¿Y después? ¿Cuando tengamos que mudarnos? Cuando el proyecto funcione y se muden, será porque elegiste tener tu propia casa, no porque te obligaron a salir de la mía. Alejandro sostuvo gentilmente el brazo de ella. Beatriz, déjeme ayudar, no como caridad, sino como un amigo ayudando a otra amiga. No sé, piensa en Camila. Consiguió una beca en la UNAM, está realizando su sueño. No puedes dejar que las circunstancias actuales lo echen a perder. Beatriz se quedó en silencio por un largo rato. Cuando finalmente habló, su voz estaba quebrada. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué estás dispuesto a tener a dos desconocidas viviendo en tu casa? Alejandro pensó en la respuesta por unos segundos. Porque tú no eres una desconocida, y porque tal vez yo las necesite a ustedes más de lo que ustedes me necesitan a mí. ¿Cómo es eso? Ya viste cómo vivo, Beatriz. Una casa gigante, vacía, ninguna relación verdadera, ninguna familia. Alejandro miró por la ventana. Tal vez sea hora de que descubra cómo es tener personas que se preocupan de verdad cerca. ¿Estás seguro? Lo estoy. Pero hay una condición. Beatriz lo miró con desconfianza. ¿Qué condición? Tú cocinas. Alejandro sonrió. Porque yo solo sé hacer sopa maruchan y pedir comida por aplicación. Por primera vez en semanas, Beatriz sonrió de verdad. Puedo vivir con eso. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. La llegada de Camila cambió completamente la dinámica de la casa. Alejandro estaba nervioso la mañana en que ella llegaría, arreglando la sala por 10ª vez y revisando si había suficiente comida en el refrigerador. Beatriz se había mudado 3 días antes, e incluso en esos pocos días, la casa ya parecía diferente. Había flores en las mesas, el aroma de café fresco por la mañana, el sonido de alguien moviéndose por los cuartos. Cuando el taxi se detuvo en la entrada, Alejandro observó desde la ventana del estudio. Una chica alta y delgada bajó del auto, mirando impresionada la casa. Tenía los mismos ojos verdes de su madre, pero el cabello era más claro, casi rubio. Llevaba jeans, tenis y una camiseta sencilla, pero había algo en su postura que transmitía confianza e inteligencia. Beatriz corrió a abrazar a su hija y Alejandro sintió algo apretarse en su pecho al ver la emoción en el rostro de ella. Era la primera vez que veía a Beatriz genuinamente feliz desde que la conocía. ¡Mamá!, gritó Camila corriendo a los brazos de Beatriz. «Vaya, qué casa tan bonita. Tu amigo debe ser muy exitoso». «Lo es», respondió Beatriz mirando rápidamente hacia la ventana donde sabía que Alejandro estaba observando. «Es un buen hombre». Alejandro esperó unos minutos antes de bajar para presentarse. Cuando finalmente bajó encontró a madre e hija en la sala, Camila mirando a su alrededor con evidente curiosidad. «Camila, este es Alejandro». Beatriz hizo las presentaciones. «Alejandro, esta es mi hija, Camila». «Mucho gusto, Camila». Alejandro extendió la mano, pero Camila lo sorprendió dándole un abrazo. «Gracias por dejarnos quedarnos aquí», dijo con sinceridad. «Debe ser extraño tener a dos desconocidas invadiendo tu casa». «En realidad, ha sido muy bueno tenerlas aquí», respondió Alejandro honestamente. «La casa se siente muy vacía solo conmigo». Camila tenía la misma inteligencia perceptiva de su madre. Durante el almuerzo, hizo varias preguntas sobre el trabajo que Alejandro y Beatriz estaban haciendo juntos, sobre cómo se conocieron, sobre el proyecto de la cooperativa habitacional. «Entonces, básicamente están inventando una nueva forma de construir casas, ¿no?», preguntó claramente interesada. «No inventando, perfeccionando», corrigió Beatriz.
La idea de las cooperativas habitacionales ya existe, pero la estamos adaptando a la realidad mexicana. ¿Y va a funcionar? Vamos a descubrirlo. Sonrió Alejandro. Tu madre es brillante, así que creo que sí. Camila observó la interacción entre ellos con atención y Alejandro se preguntó qué estaría pensando. Después del almuerzo, Beatriz le mostró el cuarto a Camila y se quedaron conversando durante horas. Alejandro las oía reír en el piso de arriba mientras trabajaba en el estudio y se dio cuenta de que había extrañado ese sonido de vida doméstica. Al final de la tarde Camila bajó sola y encontró a Alejandro en la cocina preparando café. ¿Puedo hablar contigo?, preguntó ella, seria. Claro. Alejandro le sirvió una taza a ella también. ¿Qué estás pensando? Camila se sentó en la mesa de la cocina y lo estudió por unos momentos antes de hablar. Mi mamá no está diciendo toda la verdad, ¿verdad? Alejandro casi deja caer la taza. La niña era aún más perceptiva de lo que había imaginado. ¿Por qué piensas eso? Hay cosas que no tienen sentido. Camila contó con los dedos. Primero, mi mamá siempre fue muy independiente. Nunca aceptó ayuda de nadie, incluso cuando la necesitaba. Pero está viviendo en la casa de un hombre que conoció hace pocas semanas. Quizá ha cambiado. Segundo, está más delgada de lo que estaba cuando nos vimos por última vez. Y tiene marcas de preocupación en la cara que no existían antes. Camila continuó. Tercero, toda su ropa es nueva, hasta la ropa interior. La vi cuando estaba acomodando sus cosas en el cuarto. Alejandro se dio cuenta de que intentar engañar a Camila sería un error. La niña era demasiado inteligente y conocía demasiado bien a su madre. ¿Qué quieres saber exactamente? La verdad. Camila lo miró directamente. Mi mamá pasó por dificultades, ¿no es así? Dificultades serias. Alejandro respiró hondo. A Beatriz no le iba a gustar nada esa conversación, pero sentía que Camila merecía honestidad. Sí, pasó por dificultades serias. ¿Qué tipo de dificultades? Creo que es una conversación que deberías tener con tu mamá, no conmigo. Ya lo intenté. Cambia de tema cada vez que pregunto sobre los últimos años. Camila tomó un sorbo de café. Por favor, necesito saber para poder ayudarla. Alejandro luchó consigo mismo por unos momentos. Finalmente, decidió contar una versión editada de la verdad. Tu mamá perdió el empleo hace unos años cuando la empresa donde trabajaba cerró. Por eso terminó con deudas muy altas y perdió el departamento donde vivían. ¿Y? Y pasó por un período muy difícil antes de conseguir este proyecto con nosotros. Tuvo que vivir en condiciones precarias. Camila se quedó en silencio, procesando la información. Cuando dices precarias, Camila, tu mamá es una mujer orgullosa. No quiere que sepas por todo lo que pasó porque no quiere que te sientas culpable o responsable. Estaba viviendo en la calle. Camila dijo, no como pregunta, sino como afirmación. Alejandro no respondió, pero su expresión debió confirmar la sospecha. ¿Por cuánto tiempo? Eso realmente tienes que preguntárselo a ella. Camila se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia el jardín. Cuando se volvió de nuevo había lágrimas en sus ojos. ¿Por qué no me lo contó? ¿Por qué no pidió ayuda? Porque te ama, Alejandro dijo con suavidad. Y porque quería protegerte de sentirte responsable por algo que no era tu culpa. Pero yo soy responsable, Camila estalló. Si no me hubiera ido a vivir con mi tía, si me hubiera quedado con ella, habrías terminado en la calle también, Alejandro la interrumpió. Y eso habría destruido a tu mamá por completo. Saber que estaba segura y estudiando fue lo único que le dio fuerza para seguir luchando. Camila se sentó de nuevo, secándose las lágrimas. ¿Cómo se conocieron realmente? Alejandro dudó. Contar lo de la propuesta de matrimonio bajo la lluvia podría complicar aún más las cosas. La vi en una situación difícil y le ofrecí ayuda. Al principio lo rechazó, pero terminamos hablando y descubrí que era arquitecta. El resto ya lo sabes. ¿Te gusta ella? No era una pregunta, era una observación. Alejandro sintió que se sonrojaba.
Tu mamá es una persona extraordinaria. Eso no es lo que pregunté. Camila lo miró con la misma intensidad que usaba Beatriz. ¿Te gusta ella? Románticamente. Alejandro tardó en responder. Sí, pero esto es complicado. ¿Por lo que pasó en su pasado? Por lo que yo hice en su pasado. Alejandro corrigió. Yo era el dueño de la empresa que quebró y causó todos sus problemas. Camila abrió los ojos sorprendida. ¿En serio? ¿En serio? Entonces entiendes por qué la situación es complicada. Entiendo. Camila se quedó pensativa. Pero estás tratando de arreglar lo que hiciste mal. Lo estoy intentando, pero arreglar no es lo mismo que deshacer. Mi mamá sabe que te gusta. No sé, tal vez lo sospeche, pero dejé claro que nuestra relación es estrictamente profesional. ¿Y si no lo fuera? Alejandro miró a la muchacha, sorprendido por la madurez de sus preguntas. Camila, tienes 17 años. No deberías estar preocupada por la vida amorosa de tu madre. Mi mamá pasó 3 años sola, luchando por sobrevivir, protegiendo mis sueños incluso cuando eso le costó los suyos. Camila se inclinó hacia adelante. Si existe alguien que pueda hacerla feliz, quiero saberlo. ¿Y si esa persona es la que causó todos sus problemas? Entonces depende de si esa persona aprendió de sus errores y si de verdad se preocupa por ella. Camila lo miró directamente. ¿Aprendiste? Todos los días. Alejandro respondió con sinceridad. ¿Y te preocupas por ella? Más de lo que debería. Camila sonrió por primera vez desde que comenzó la conversación. Entonces tal vez las cosas puedan salir bien. Esa noche, durante la cena, Camila confrontó directamente a Beatriz. Mamá, sé que pasaste por dificultades serias en los últimos años. Beatriz se detuvo con el tenedor a medio camino de su boca. Camila, no tienes que mentir para protegerme. Ya no soy una niña. Camila tomó la mano de su madre. Alejandro me contó algunas cosas, pero quiero escucharlas de ti. Beatriz lanzó una mirada de reproche hacia Alejandro, quien se encogió en su silla. Ella es más perceptiva de lo que imaginas, se defendió él. Ya lo sospechaba de todos modos. Mamá, por favor. Camila apretó la mano de Beatriz. Necesito saber la verdad. Beatriz guardó silencio durante un largo rato. Cuando finalmente comenzó a hablar, su voz estaba baja y controlada. Después de que perdí el empleo, las cosas se pusieron muy difíciles muy rápido. Tu padre apareció con deudas a mi nombre que yo no sabía que existían. Perdimos el departamento, los muebles, todo. ¿Por qué no me lo contaste? Porque estabas estudiando, preparándote para el examen de admisión. Era el momento más importante de tu vida académica. Beatriz miró directamente a su hija. Si te lo hubiera contado, habrías dejado todo para intentar ayudarme. Debí haberlo hecho. No. Beatriz fue firme. Debías hacer exactamente lo que hiciste. Estudiar, conseguir una beca, construir tu futuro. Eso fue lo que me dio fuerza para seguir adelante. Pero te quedaste sola. Tú... Sobreviví. Beatriz la interrumpió. Y no estaba completamente sola. Tu tía me ayudaba cuando podía, y siempre supe que estaba segura y feliz. Camila estaba llorando abiertamente ahora. Debí haberme dado cuenta. En las llamadas, en la forma en que hablabas. No debías haberte dado cuenta de nada. Mi trabajo como madre era protegerte, y eso fue lo que hice. Beatriz se levantó y abrazó a su hija. Y ahora las cosas están mejorando. Tenemos este proyecto, tenemos este nuevo comienzo. ¿Pero y si no sale bien? ¿Y si el proyecto no funciona? Va a funcionar. Beatriz miró a Alejandro. Porque ahora tengo un socio que cree en mí tanto como yo creo en el proyecto. Alejandro sintió un nudo en el pecho al escuchar esas palabras. Era la primera vez que Beatriz expresaba confianza en él públicamente. ¿Y después? Preguntó Camila. ¿Después del proyecto? Después ya veremos. Tal vez tengamos nuestra propia empresa. Tal vez hagamos otros proyectos juntos. Beatriz miró a Alejandro nuevamente. Tal vez hayamos descubierto algo que vale la pena construir juntos.
Había algo en la forma en que dijo esas palabras que hizo que Alejandro se preguntara si solo hablaba de negocios. Después de la cena, mientras Camila hablaba por teléfono con amigos de Guadalajara, Alejandro y Beatriz salieron al jardín. ¿Le contaste sobre la propuesta de matrimonio?, preguntó Beatriz. No. Alejandro negó con la cabeza. Pensé que sería complicar demasiado las cosas. Gracias. Caminaron en silencio por unos minutos. Ella hizo preguntas sobre ti. ¿Qué tipo de preguntas? Que si eres soltero, que si eres confiable, que si me caes bien. Beatriz sonrió ligeramente. Cosas de hija preocupada. ¿Y qué le respondiste? Que eres un hombre bueno que cometió errores en el pasado, pero que está tratando de corregirlos. Beatriz se detuvo cerca de la fuente en el centro del jardín. Y que confío en ti profesionalmente. ¿Solo profesionalmente? Beatriz lo miró fijamente por un momento. Alejandro, sabes que nuestra situación es complicada. Lo sé, pero eso no cambia el hecho de que... Dudó. ¿De que qué? De que me importas. Más de lo que debería, considerando nuestra historia. ¿Y crees que no lo sé? Beatriz rió quedamente. ¿Crees que no me doy cuenta de cómo me miras a veces, de cómo te preocupas cuando estoy cansada, de cómo siempre insistes en preguntar si necesito algo? Alejandro se sintió expuesto. Intenté mantener las cosas profesionales. Lo sé. Y lo agradezco. Beatriz se acercó a él. Pero, Alejandro, tenemos que ser realistas sobre a dónde puede llevar esto. ¿A dónde crees que puede llevar? ¿Honestamente? No lo sé. Suspiró. Me lastimaste profundamente, incluso sin saberlo, y al mismo tiempo, me estás ayudando a reconstruir mi vida de una forma que nadie más haría. ¿Y eso es bueno o malo? Es confuso. Beatriz rió. Es muy confuso. Se quedaron de pie, cerca el uno del otro, escuchando el sonido del agua de la fuente. Alejandro sintió ganas de tocarla, de besarla, pero sabía que sería inapropiado. Beatriz, quiero que sepas que no tengo expectativas, dijo finalmente. No importa lo que sienta, no voy a presionarte para nada más allá de lo que te haga sentir cómoda. Lo sé. Ella tocó su brazo rápidamente. Y es por eso que quizás en el futuro, cuando las cosas se estabilicen, cuando Camila esté en la universidad y nuestra sociedad esté consolidada, quizás podamos hablar de esto de nuevo. Quizás, sonrió. Pero por ahora, enfoquémonos en el proyecto y en darle una buena vida a Camila durante sus años universitarios. Trato hecho. Regresaron a casa en silencio, pero había algo diferente en el aire entre ellos. No era romance, todavía no, pero era la posibilidad de un romance. Y por primera vez desde que se conocieron, esa posibilidad no parecía aterradora. La semana siguiente Camila se inscribió en la UNAM y comenzó a explorar Ciudad de México. Rápidamente se adaptó a la rutina de la casa, ayudando con las tareas domésticas y mostrando un interés genuino en el proyecto de la cooperativa habitacional. ¿Puedo ayudar con algo?, preguntó un día, encontrando a Alejandro y Beatriz trabajando en la mesa del comedor, que habían transformado temporalmente en mesa de reuniones. ¿Sabes usar hojas de cálculo?, preguntó Alejandro. Soy buena con las matemáticas y la computadora. Alejandro y Beatriz se miraron el uno al otro. Tener ayuda extra sería útil, y Camila claramente estaba aburrida. ¿Qué tal si nos ayudas a organizar la investigación de mercado?, sugirió Beatriz. Necesitamos mapear cuántas familias en la zona estarían interesadas en vivienda cooperativa. Camila se animó de inmediato. Puedo hacer llamadas, enviar cuestionarios, crear gráficas. Me encanta ese tipo de cosas. Así fue como Camila se convirtió en la tercera persona del equipo. Mostró una competencia organizacional impresionante y una capacidad de análisis que sorprendió a ambos adultos. Tiene talento para la administración, comentó Alejandro con Beatriz una noche, después de que Camila se hubiera ido a dormir. ¿Estás segura de que quiere medicina? Siempre dijo que quería medicina. Beatriz respondió,
pero había una nota de incertidumbre en su voz. ¿Por qué preguntas? Porque parece genuinamente emocionada con nuestro proyecto. Hace preguntas sobre el mercado inmobiliario, sobre gestión de proyectos, sobre viabilidad financiera. Alejandro señaló las hojas de cálculo que Camila había organizado. Y es buena en eso. Beatriz miró las gráficas coloridas y organizadas que su hija había creado. Tal vez deberíamos hablar con ella sobre esto, no para influir en su decisión, sino para asegurarnos de que está eligiendo medicina porque realmente la quiere, no porque creía que era la única opción con prestigio. El fin de semana, los tres hicieron un viaje para conocer un proyecto de vivienda cooperativa que funcionaba en Querétaro. Camila quedó fascinada con la forma en que la comunidad se organizaba, cómo las familias tomaban decisiones colectivas sobre remodelaciones y mejoras, cómo había un sentido de pertenencia que iba más allá de la simple propiedad. Es como si fuera un pequeño barrio dentro de la ciudad, comentó durante el almuerzo. Todos se conocen, cuidan de los hijos de los demás, comparten recursos. Exactamente eso, Beatriz confirmó. La idea es crear comunidad, no solo proporcionar vivienda. ¿Y ustedes creen que eso funcionaría en Ciudad de México? Con adaptaciones, sí. Alejandro respondió. Ciudad de México tiene muchas familias que ganan lo suficiente para pagar un financiamiento colectivo, pero no lo suficiente para comprar solas en colonias bien ubicadas. Durante el viaje de regreso, Camila se quedó callada, mirando por la ventana y claramente pensando. Cuando estaban llegando a Ciudad de México, finalmente habló. ¿Puedo hacer una confesión? Claro. Beatriz respondió. Siempre dije que quería medicina, porque pensaba que era la profesión más respetada, que les daría más orgullo a ustedes. Camila miró a su madre. Pero después de ver su proyecto, de entender cómo puede cambiar la vida de las personas, ¿qué estás tratando de decir? Beatriz preguntó con suavidad. Que tal vez quisiera estudiar administración o urbanismo, algo que me permitiera trabajar en proyectos como este. Camila se giró para mirarlos a los dos. Pero tengo miedo de decepcionarlos. Beatriz se giró por completo en el asiento para mirar a su hija. Camila, lo único que me decepcionaría sería que eligieras una carrera para complacer a otros en lugar de seguir tu pasión. Pero medicina, es prestigio, es seguridad financiera, y administración con enfoque en proyectos sociales es la oportunidad de cambiar el mundo. Alejandro intervino. Camila, tienes 18 años. Tienes tiempo para cambiar de opinión tantas veces como quieras. ¿Puedo pensarlo? Puedes y debes. Beatriz tomó la mano de su hija. Y debes saber que, cualquiera que sea tu decisión, te voy a apoyar completamente. Esa noche, después de que Camila se fue a dormir, Alejandro y Beatriz se sentaron en el jardín para hablar sobre el día. Es una chica especial, Alejandro dijo. Lo es. Beatriz estuvo de acuerdo. Y está creciendo, tomando sus propias decisiones. A veces olvido que ya no es la niña que dejé en Guadalajara. Hiciste un trabajo increíble criándola. Lo hicimos. Beatriz corrigió. Mi hermana, mi excuñado, toda la familia ayudó. Se quedaron en silencio cómodo por unos minutos. Alejandro, ¿puedo hacerte una pregunta personal? Claro. ¿Nunca quisiste tener hijos? Alejandro pensó por unos momentos. Nunca me detuve a pensarlo seriamente. Siempre estuve muy enfocado en el trabajo, en los negocios. Miró hacia la casa, donde Camila probablemente estaba estudiando. Pero verte con Camila, ver cómo es tener una familia de verdad, hace pensar. ¿Y qué piensas? Que tal vez perdí algo importante al priorizar solo la carrera. Alejandro se giró para mirar a Beatriz. ¿Y tú? ¿Quieres más hijos? Siempre quise. Camila solía pedir un hermanito cuando era pequeña. Beatriz sonrió con tristeza. Pero las circunstancias nunca fueron favorables y ahora... ¿Ahora qué? Ahora está creciendo. Va a entrar a la universidad. ¿Todavía habrá tiempo para empezar de nuevo? Beatriz, tienes 40 años. Claro que hay tiempo. 40 años y algunos... problemas. Rió en voz baja. No soy exactamente lo que se llamaría un buen partido en el mercado matrimonial. Cualquier hombre inteligente te vería como el mejor partido posible, dijo Alejandro con sinceridad.
Beatriz lo miró con una expresión que él no logró descifrar. Alejandro... Perdón. Se levantó rápidamente. No era mi intención que sonara como un ligue. Era solo honestidad. No tienes que disculparte por ser honesto. Beatriz también se levantó. Y no sonó como un ligue. Sonó como cariño. Se quedaron mirándose por un momento y Alejandro sintió que algo estaba cambiando entre ellos otra vez. Lentamente, extendió la mano y Beatriz la tomó. Beatriz, sé que es pronto para hablar de esto. Sé que nuestra situación es complicada, pero... ¿Pero? Pero quiero que sepas que cuando pienso en el futuro, tú estás en él. Apretó suavemente la mano de ella. Tú y Camila. Beatriz guardó silencio durante tanto tiempo que Alejandro empezó a arrepentirse de haber hablado. Cuando finalmente respondió, su voz era baja. Yo también pienso en eso a veces, admitió. Y me asusta. ¿Por qué? Porque la última vez que creí en alguien por completo, cuando bajé la guardia y confié mi vida a otra persona, terminé durmiendo debajo de los puentes. Beatriz soltó su mano. No sé si podría sobrevivir a otra decepción así. Lo entiendo, dijo Alejandro con gentileza. Y no voy a presionarte, pero quiero que sepas que soy diferente a tu exmarido. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque él te abandonó cuando las cosas se pusieron difíciles. Alejandro la miró directamente. Yo te encontré cuando las cosas ya estaban difíciles y quise quedarme. Beatriz lo miró durante un largo momento, y por primera vez, Alejandro vio algo diferente en sus ojos. No era amor, todavía no, pero era la posibilidad de amor. Era esperanza. «¿Vamos despacio?», pidió ella. «Despacio, todo el tiempo que necesites», prometió Alejandro. «Y vemos cómo fluyen las cosas de forma natural». Naturalmente. Beatriz se acercó a él y, para sorpresa de Alejandro, lo besó suavemente en la mejilla. «Buenas noches, Alejandro». «Buenas noches, Beatriz». Mientras ella entraba a la casa, Alejandro se quedó en el jardín unos minutos más, tocándose la mejilla donde ella lo había besado. Por primera vez desde que la conoció, sentía que había una posibilidad real de futuro entre ellos. No sería fácil, no sería rápido, pero sería posible, y eso era suficiente por ahora.